Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo que ya vais esperando desde hace bastante tiempo, al menos los que me seguís en Twitter, y es que hoy venimos a hablar de esto, de Haneke por Haneke, el libro que me acabo de leer. Son las entrevistas que le realizaron a Michael Haneke a lo largo de bastantes años, y como muchos por aquí me conocéis por varios vídeos dedicados a este director austríaco, pues vamos a darle a esto. Michael Haneke es un director conocidísimo, es un director que los que me seguís por mis redes sociales sabéis que adoro, no puedo parar de escribir sobre este hombre, y es un director que siempre ha estado en el lado de la controversia porque todo su cine gira alrededor de la violencia y de cómo nosotros, como sociedad y como individuos, nos relacionamos con la violencia. Algunas de sus películas más destacadas son, por ejemplo, El Séptimo Continente, que es su primera película del año 1989, pero probablemente las más conocidas para el público general son Funny Games del 97, La pianista del año 2001 con Isabelle Huppert o Amor, la película del año 2012 que ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. En cuanto a los premios Oscars, Haneke también ha ganado la mejor película extranjera por La cinta blanca en el 2009, por Amor en el 2012, y luego en Cannes ha ganado varias veces por sus películas La pianista, Caché, La cinta blanca y Amor. Tenéis toda esta información en internet, la estoy leyendo directamente de la Wikipedia. Si me supieran todos estos datos de memoria seguramente no estaría haciendo vídeos en YouTube. Así que nada, vamos a ello, vamos a ponernos con las citas que he cogido de este libro, Haneke por Haneke. Todas las citas que voy a comentar están en un hilo de Twitter que veréis por aquí seguramente, Twitter o X, llamadlo como queráis. Y la selección que vamos a ver hoy es una selección de esta selección que ya hice, es decir, no están todas las citas que están recopiladas en el hilo del Twitter. Si queréis ver todas las citas, aquí en la caja de descripción tendréis un enlace directo y ahora sí, nos ponemos con el vídeo. Dedica mucho tiempo a la preparación, pero ¿debe cambiar a menudo lo que tenía previsto cuando rueda? Me ocurre muy pocas veces y cuando ocurre me deprimo mucho. En general, si se debe cambiar algo en el último momento, es que no se tiene toda la película en la cabeza y eso facilita los errores, excepto si el cambio surge de la proposición de un actor. Puede enriquecer la película y me obligo a tenerlo en cuenta, pero solo pasa 2 o 3 veces en el conjunto de un rodaje. La mayoría del tiempo apenas hay cambios. Creo que si se ruedan películas cuya forma se ve condicionada por el contenido, es muy difícil improvisar. Aquí Haneke nos habla de cómo de cerrado tiene el proyecto antes de ponerse a filmar. Hay otros directores que seguramente funcionan de otra manera y de hecho el cine documentalista, por ejemplo, no puede cerrarse dentro de un molde muy cerrado en cuanto a lo que es la película o el proyecto finalizado. Evidentemente aquí nos tenemos que situar, Haneke está hablando de una película de ficción y para él todo tiene que estar escrito con puntos y comas antes de ponerse a rodar, aunque como vemos tiene margen para que los actores improvisen o para que propongan cosas, pero no es el core de la película. Y yo lo veo medio así, medio asá. Si hablamos de ficción, efectivamente tiene que haber una planificación bastante férrea y tiene que estar todo muy controlado para que de hecho haya hueco para la improvisación, pero no sé, yo estoy bastante de acuerdo con Haneke, en la ficción hay que tenerlo todo bastante controlado, sí que está bien que haya cierto hueco a la improvisación, pero por lo general, y siendo como es la industria, hay que ir a tiro hecho. Del mismo modo que no muestra directamente la violencia en sus películas, trata la enfermedad mediante elipsis. Por ejemplo, la aparición del gotero sugiere que el estado de Manuel Riva se ha agravado. Aquí están hablando de la película Amour, con Emmanuel Riva y François Trintignant, o como se pronuncia su nombre. Haneke contesta: preferí enseñar la evolución de la enfermedad mediante modificaciones en el decorado y no en el comportamiento de los personajes o con los diálogos. En esta película, donde todo transcurre en un espacio cerrado, no podía jugar con personajes y decorados múltiples, como había hecho en La cinta blanca. Durante la escritura del guión me veía obligado a encontrar una solución diferente en cada nueva escena para indicarle al espectador, sin repetirme nunca, que la acción transcurre ese mismo día o al siguiente, o quizá 2 semanas o un mes después. También jugué con lo que podía verse del exterior a través de las cortinas transparentes de las ventanas. La acción de la película se desarrolla aproximadamente durante un año. Como veis aquí, Haneke está dirigiendo ya desde el guión. Hay muchos directores que no escriben sus guiones, pero el guión técnico ayuda también a darle forma a lo que vamos a ver en pantalla. Y Haneke, con lo que vemos en pantalla, nos narra todas las elipsis temporales en Amour. Se centra en el diseño de decorados mediante objetos estratégicamente colocados dentro del plano para que nosotros entendamos en qué punto de la historia estamos. Me parece una aproximación súper interesante porque por lo general todo se reduce a explicar el paso del tiempo mediante diálogos, mediante retransmisiones de radio o de televisión o mediante fotografías. Y creo que son recursos que están bien porque son recursos que el espectador entiende perfectamente y al final las películas lo que tienen que hacer es explicar las cosas y explicarlas bien. Pero me parece que es una aproximación
pareció interesante que todo se desarrolle a partir de cambios en el decorado, no es algo que vemos a menudo y creo que era una cita que valía la pena ponerla por aquí. ¿Ya tiene en mente el desglose definitivo plano a plano de la película cuando escribe el guión? Todo está escrito y desglosado, no se me ocurre trabajar de otro modo. Por ejemplo, si hablamos de Código Desconocido, no habría sido posible rodarla con plano secuencia si no hubiese estado todo planificado paso a paso en el guión. Es necesario imaginar la disposición del decorado para acompañar a un personaje con la cámara. Como en la cita anterior, Haneke es un tío que escribe sus guiones. En otras propuestas, a lo mejor más literarias, como el cine de los hermanos Coen, cogiéndome mucho entre comillas esta cita, se toma más el guión como una especie de despliegue literario en el que se explica una historia de una forma muy literal para que haya un inicio, un nudo, un desenlace y con un desarrollo de personajes muy claro, pero aquí Haneke dice que no, aquí Haneke está dirigiendo desde el guión. Todo está escrito y desglosado, no se me ocurre trabajar de otro modo, es muy claro, y en las propuestas que son más formalistas, como por ejemplo Código Desconocido, toda rodada en plano secuencias, o como Funny Games, que yo creo que desde el guión estaba muy claro también cómo se iba a rodar el tema de la metaficción y de la relación entre el espectador y el cine, es indispensable que desde el guión se planteen todos estos factores, digamos, visuales de dirección. Antes hablábamos de la serie de bofetadas que puntúan sus películas. La fuerza de su cine reside también en el arte de saber dosificar la violencia. Intento alejarme de todo lo extremo porque desentona inmediatamente. En la vida diaria, los desacuerdos suelen ser moderados y cualquier gesto un poco violento nos afecta mucho. Cuando monté ¿Quién teme a Virginia Woolf en el Teatro de Berlín, los actores estaban empeñados en abofetearse o tirarse un whisky a la cabeza desde el primer acto. Les expliqué que equivalía a una salida de tono extraordinaria y que si empezaban así, solo les quedaría matarse en el tercer acto. Parece que el cine de Haneke, que está fundamentado en la violencia y cómo nos relacionamos con ella, tiene que ser violento explícitamente. Evidentemente hay secuencias y escenas muy particulares, me viene la de la pianista, me viene la de Funny Game, me viene la de Venice Video, que son escenas explícitamente violentas, que se ve la violencia en la pantalla. Pero sí que es verdad que la violencia que vemos en el cine de Haneke no es tan extrema como lo que podemos ver en otras propuestas, como podría ser A Serbian Film, cualquier película gore, cualquier película del extremismo francés. Haneke habla de la violencia, evidentemente la muestra, porque no puedes hablar y no mostrar algo, pero no se revuelve en el barro de la violencia, él no se centra en eso. Como dice, es importante dosificar la violencia como cualquier otro aspecto en cuanto a narrativa y a cine, y por eso sus películas funcionan como una especie de olla a presión que va incrementándose progresivamente hasta que llegamos a un clímax muy poderoso. Aquí, si leemos así a palo seco, no entendemos de dónde viene, pero la pregunta de «pero en sus películas nunca procede así» habla sobre los ensayos en el cine y en el teatro. Nunca ensayo antes de rodar. El cine es lo opuesto al teatro. En teatro es necesario ensayar porque una vez que el espectáculo está listo, debe funcionar solo, noche tras noche, sin la presencia del director. En cine se trabaja con una serie de momentos que quedan grabados para siempre. Por eso no ensayo antes de rodar. Otros cineastas sí lo hacen y obtienen resultados excelentes. No hay reglas. Lo que digo solo es válido para mí. Cuando se ensaya mucho, la seguridad en uno mismo crece demasiado y se pierde la tensión necesaria. En el escenario la tensión reaparece en el momento en el que uno se reencuentra frente a un público, obviamente. No ocurre lo mismo en el cine. Por eso solo ensayo con los no profesionales y los niños, para darles seguridad antes de descubrir la agitación que hay en un plató. Tratándose de actores profesionales, prefiero utilizar su espontaneidad, su primer intento. De hecho, con los profesionales casi siempre me quedo con la primera toma o con la 25ª, cuando vuelven a hacer lo mismo que hicieron en la primera. Los ensayos tienen otro problema, cansan a los intérpretes, pero se sabe que Bergman, que usaba los mismos actores en el escenario y en el cine, ensayaba durante semanas en los decorados antes de rodarlo todo en 3 semanas, y su método daba películas formidables. Aquí Haneke, más de hablar sobre ensayar sí o ensayar no, lo que está hablando sobre todo es de la espontaneidad, de que lo que salga de forma genuina, que no se le dé demasiadas vueltas a aquello que está tratando en la pantalla, que no se racionalice demasiado, que sea impulsivo, porque su cine es impulsivo, su cine no es racional. Sí que hay mucha tesis, sí que hay mucho pensar detrás de sus propuestas y mucha reflexión en cuanto a los temas que se tratan, pero eso lo hace él como director, no quiere que los intérpretes se metan en esa tesitura. Y sinceramente yo lo que he hecho de ficción nunca he ensayado, entonces yo lo entiendo hasta cierto punto. Creo que el actor o la actriz tiene que sacar el máximo de información del texto y que creo que el ensayo puede condicionar demasiado la reflexión alrededor de lo que está diciendo y muchas veces darle más importancia que la que se merece, no al actor sino en cuanto a lo que está escrito, creo que me entendéis. Y entonces sí, yo estoy ahí con él, creo que es más bonito que sea todo
genuino y que sea todo puro y que lo que veamos en la pantalla sea lo que sale. Aunque no guste a todos, es uno de los pocos cineastas actuales con una mirada realmente personal al mundo contemporáneo. No debemos olvidar a Bruno Dumont. Bruno Dumont es un director francés que ganó 2 Palmas de Oro por Humanité y Flandres en el 99 y en el 2006, para quien no lo conozca. Y tampoco que el concepto de producción ha cambiado en los últimos 40 años. Incluso si actualmente hubiera más cineastas que desearan exprimirse sobre la evolución de la sociedad, se verían frenados por las dificultades de encontrar financiación. Si yo no fuese un director conocido, estoy convencido de que no podría encontrar el dinero necesario para realizar las películas que me apetece hacer, pero cuando empecé aún era posible. Aquí Haneke suelta un factor como una catedral. La industria condiciona muchísimo lo que pueden y lo que no pueden hacer los directores y los guionistas. Y en el caso de Haneke, pues cayó en el momento oportuno en el que, como explica en su libro, la producción cinematográfica y televisiva de su país daba mucho margen a que pudieran hacer propuestas bastante arriesgadas. Y eso es lo que hace que un director pueda llegar a ser un autor, explicar las historias que le apetece hacer. Y estamos en un momento histórico en cuanto al cine que es muy difícil llegar a ese punto. Sí que es verdad que la digitalización del medio está ayudando a que la gente pueda hacer lo que quiera, como quiera y con menos recursos, pero tienes que pasar por una industria, tanto de producción, como de exhibición, como de distribución. Y eso condiciona mucho las historias que tú puedas explicar. En las escuelas de cine como tal, se condiciona desde el primer momento que una historia pueda o no pueda funcionar. Y eso es un tema bastante jodido porque hay gente que no le interesa que la peli funcione o no funcione, sino explicar una historia nueva, y que funcione o no funcione es un término tan relativo que es absurdo cortarle las alas a la gente porque crean que esa historia no va a funcionar y hay que hablar sobre otros temas. Hablando de Truffaut, tenía una teoría sobre las películas cuya trama se desarrollaba durante la ocupación alemana en Francia. Según él, para que fuera creíble no podía enseñarse un cielo azul. ¿Pensó lo mismo con esta historia posapocalíptica? Lo hice con El Séptimo Continente, donde nunca se ve el cielo, excepto en las fotos de los cielos nublados colgadas en las paredes del piso. Al contrario, en Le Temps du Loup, cuando Isabelle Huppert y sus 2 hijos dejan la casa de campo después del asesinato del padre, lo hacen a pleno sol, como ocurre en algunas películas de Bergman. A menudo, a pesar del gran dramatismo de algunas escenas, rodaba en lugares llenos de sol. De hecho, explicó por qué. De niño, sus peores pesadillas siempre transcurrían a pleno sol. Esta cita en particular me ha interesado bastante porque pone en evidencia de que no hay normas en absolutamente nada. Me viene a la cabeza la película de Ari Aster, Midsommar, en la que el sol está muy presente a lo largo de la película y es una película de terror puro y duro. Entonces me parece bastante interesante estas apreciaciones en las que se intenta tirar de un tropo como muy claro. Por ejemplo, el cine de terror tiene que estar vinculado con la oscuridad y los claros oscuros, pero muchas veces se puede hacer al revés. Y aquí Haneke explica cómo en El Séptimo Continente pues optó, por ejemplo, por no tratar los cielos, pero en otra película pues sí que lo hizo. Y sí que es verdad que todo el imaginario del cine de Bergman, al menos el que me viene a la cabeza, está vinculado con los exteriores, ¿no? Al final es una cita de Truffaut, que es un tío súper dogmático, que tiene un cine muy particular, que viene de la Nouvelle Vague, y que al final es un comentario muy personal, que no creo que haya que sentar cátedra sobre esto, como por ejemplo John Ford, que hablaba de que la línea del horizonte tenía que estar arriba del todo o abajo del todo del plano, dependiendo de lo que quisieras explicar. No digo que esté mal, ni que esté bien, es un simplemente comentario, pero creo que está bien que aquí, pues, 2 grandes como Truffaut y Haneke se contradigan, porque al final no hay normas, amigos. Hablemos de Funny Games y la versión estadounidense que rodó 10 años después. ¿Cómo veo hoy día esta película por la que le tacharon de cineasta asociado a la violencia? Sigo sintiéndome orgulloso de la película. Funcionó tal y como esperaba en cuanto a la provocación, sacando de quicio a unas cuantas personas, pero en realidad los espectadores hubieran debido enfurecerse contra sí mismos. Siempre pensé que los que vieron la película hasta el final se la merecían, ya que nadie les obligaba a quedarse en la sala. Mi objetivo era enseñar a los espectadores lo que significa realmente la violencia, recordándoles en varias ocasiones que solo se trataba de una película. Los que se escandalizaron después de ver toda la película me hacen gracia. Después de la primera bofetada, asistieron a actos cada vez más violentos sin inmutarse, incluso pudiendo levantarse e irse en cualquier momento, pero se quedaron pegados al asiento porque el poder de manipulación del cine es tal que, a pesar de las cosas desagradables por las que les hice pasar, querían saber el final. Aquí me uno a Hitchcock cuando afirmaba, hablando de Psicosis, sé cuándo y de qué forma reaccionará la gente. Funny Games muestra claramente, como denuncia, hasta qué punto podemos ser víctimas de una manipulación. Era mi objetivo y creo haberlo cumplido. El problema es que desde entonces se han hecho películas mucho peores que la mía, dirigidas a un público joven. Aquí se abre el melonazo.
Funny Games, la película cabecera de este canal, para mí el ejemplo de absolutamente todo lo que se puede hablar en relación al cine, que como dice aquí el bueno de Haneke, es manipulación. Y es bastante interesante el acercamiento que hace Haneke en cuanto a su versión no estadounidense, porque en realidad hace una copia plano por plano. Lo único diferente entre las dos películas son el reparto, que luego veremos que cuenta algo asociado a este tema, pero me interesa mucho el objetivo que tenía Haneke y por qué al final la gente se quedaba en la sala. Yo he visto la peli muchas veces, una película que me gusta estudiar, pero evidentemente no es una película que yo disfrute. La violencia por la violencia, la pornografía de la violencia es algo que con el paso del tiempo sobre todo he cogido bastante distancia. La película que me hizo hacer el gran clic creo que fue A Serbian Film, que fue una película que cuando la vi me dejó una sensación muy asquerosa, muy desagradable, y creo que esa repulsión por la violencia que me generó A Serbian Film, como le pasa ahora que estoy pensando al personaje de La Naranja Mecánica de Kubrick, creo que esa sensación me llegó porque La Serbian Film es una película muy extrema y muy gráfica. En cambio, como Funny Games sí que tiene esa especie de variable de tesis en la que reflexionas alrededor de la peli, creo que me ayuda a separarme bastante de la violencia que estoy viendo allí porque veo mucho el artificio. Entonces comprendo perfectamente aquí a Haneke, comprendo que esté hablando de manipulación porque al final es lo que hace con esa película, y comprendo que se queje de la gente que se quejaba sobre la película, porque no tenemos por qué ver esto. Cuando una película nos da asco, nos da miedo, nos tapamos la cara y nos apartamos. En ese momento, nosotros que estamos rehusando de ver lo que está pasando en la pantalla porque nos genera unos sentimientos muy bestias y muy desagradables, tenemos la posibilidad, y más en nuestras casas, de apagar el televisor y no ver eso, no formar parte de eso, porque la ficción existe porque nosotros la estamos viendo. Y creo que esa reflexión es muy potente y es muy interesante. Y en una sala de cine vamos a hacer lo mismo. Podemos levantarnos y podemos irnos de la sala. ¿Por qué no lo hacemos? Pues hay muchos factores que son los que investiga Haneke en su película, y creo que no son factores que se estén analizando de una forma correcta por parte del público general. Entonces creo que está muy bien, creo que está guay pensar en Funny Games en relación a cómo nos tratamos como espectadores con lo que vemos en la pantalla, pero creo que aún nos falta eso, llegar a la reflexión, llegar a pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos viendo cuando nos ponemos ante una película. Ahora se encuentra con dos películas prácticamente idénticas. ¿Qué siente ante estas dos películas gemelas? La satisfacción de no haberme equivocado al rehacer la película. Por ejemplo, mejoré mi trabajo con algunos intérpretes. Arno Frisch es extraordinario, pero Michael Pitt es aún mejor. Arno no actúa, es muy natural y dice el texto con ese toque arrogante que también es suyo en la vida y que encaja con el personaje. Michael, al contrario, interpreta su papel al estilo de un gran profesional de Hollywood, con muchos matices en los detalles. Y esto convenía perfectamente a la idea de americanizar la historia con el fin de alcanzar al mayor número posible de espectadores. Brady Corbett estaba muy bien, pero Frank Gehring estuvo mucho mejor porque parecía menos peligroso, más cómico y por lo tanto más aterrador. Para concluir, diré que fue una experiencia dolorosa porque había subestimado las dificultades, pero al haber alcanzado mis fines estoy satisfecho con el resultado. Aquí yo discrepo completamente con Haneke, creo que en la versión austríaca los asesinos están mucho mejor, me parece que son más creíbles. Yo creo que también va vinculado a esto que dice él, que es muy natural, y que Fritsch dice el texto con ese toque arrogante que también es suyo en la vida y que encaja con el personaje. En general creo que la versión austríaca me parece más genuina, no me parece tan interpretada, y en el caso de la versión americana, tanto los asesinos como por ejemplo Tim Roth y Naomi Watts, creo que a lo mejor tengo sus caras muy vinculadas a la ficción y por eso veo que están interpretando, para que me entendáis de alguna manera. Entonces me creo más la versión austríaca. Yo aquí discrepo con Haneke, no podemos estar de acuerdo en todo. ¿Cree que hay cosas que no se filman o no se deberían filmar? Todos los grandes dolores y la muerte. Las fotos que muestran primeros planos de víctimas de matanzas me parecen insoportables, sobre todo en los documentales. No quiero verlo, es una cuestión de gusto. Y le preguntan, ¿de gusto o de ética? Dice en alemán la palabra Geschmack significa que si alguien tiene gusto, también tiene ética. El gusto no solo se reduce a la estética, también implica respeto, y en este caso, respeto por el dolor de otros. Este es el eterno tema de la ética y la moral en relación a las imágenes. Para quien recuerde o quien haya visto Noche y Niebla de Alain Resnais, ahí se trata un poco del tema, de alguna forma. De hecho, hay relación entre esa obra de Resnais con un análisis que hicieron del Traveling de Capo. El análisis o el comentario sobre el Traveling de la película Capo lo realiza Serge Daney, que lo tenía por ahí ubicado pero no me acordaba de su nombre. Y siempre está este gran tema, los grandes dolores y la muerte, el holocausto, las matanzas, todas estas barbaridades se tienen que rodar. ¿Cómo se ruedan en caso de que se tengan que rodar?
está ahí el tema de los documentales de guerra. Es un melón enorme en el que Haneke lo reduce todo a que es un tema de gusto, de ética, de Geschmack, como dice con esa palabra alemana. Entonces, claro, el respeto por el dolor de otros. Estamos hablando aquí del respeto por personas que realmente existieron. Estamos hablando del separar la ficción que viene de la ficción y la ficción que viene de la realidad, o los documentales que técnicamente son ficción, pero para que me entendáis, ¿de dónde proviene el dolor? Si el dolor viene de algo ficcional, que el objetivo es que nos lleve a una reflexión de ello, o si realmente nos vamos a, pues eso, regodear en el dolor ajeno para hacer ficción. No sé, es un tema muy complejo. Yo no tengo muy clara mi opinión en relación a esto, y es un tema complicado porque yo, por ejemplo, disfruto bastante de los documentales relacionados con el Holocausto, porque creo que son obras que están muy bien hechas, que están hechas desde un historicismo y desde una arqueología cinematográfica importante, y creo que a nivel de narración son muy completas y que al final es un tema que no hay que olvidar nunca y que tenemos que estar siempre revisionando, pero es jodido, es muy jodido ver depende de qué imágenes. Sí, considero que son moralmente, éticamente cuestionables, pero al final tener la imagen ahí, que se te plasme, que tú la veas y que se te clave en el cerebro, a veces es la única manera de darte cuenta de lo que ha sucedido y que no vuelva a suceder. No lo sé, creo que encerrar las cosas en un cajón no es una buena idea, pero tampoco creo que mostrarlas en Gran Vía, en un póster enorme, fotos del Holocausto, tampoco creo que sea algo que se deba hacer. Entonces es bastante complicado enfrentarse a esas imágenes y a ese material. No sé, creo que es interesante hablar del tema, creo que es muy difícil tener una opinión clara, al menos en mi caso. No lo sé vosotros, dejádmelo aquí en la caja de comentarios a ver qué pensáis alrededor de todo esto. Estábamos convencidos de que había visto La Soga de Hitchcock, porque Hitchcock la rodó íntegramente en plano secuencia. El plano secuencia es una de sus especialidades y nos gustaría volver al de Funny Games, que tanto chocó cuando se presentó en la película en Cannes. Es un plano de más de 10 minutos rodados en el salón donde se encuentran los padres atados al lado de su hijo muerto durante el televisor, con la pantalla salpicada de sangre. ¿Recuerda mientras escribía el guión cómo concibió la escena? Primero describí la situación y luego me pregunté cómo filmarla. No se puede mostrar a un niño con la cabeza reventada, no se hace. Se vuelve ridículo o repugnante, del mismo modo que para los sentimientos de los padres no hay ninguna otra interpretación posible. El único procedimiento factible era alejar al máximo la cámara para que no se vieran sus rostros. Solo se ve a la mujer intentando hacerse con un cuchillo para liberarse y a su marido antes de huir. Es la única acción que podía visualizarse en una situación semejante. De hecho, es una escena en la que se oye más que se ve. Si se hubiera rodado de forma tradicional, habría perdido toda la tensión. El plano secuencia me parece perfectamente adecuado para la situación. Si no, siempre procedo del mismo modo. Cada vez que debo mostrar algo horroroso, lo filmo desde lejos. En mi opinión, mostrar el sufrimiento de cerca es obsceno. Muy potente este fragmento del libro. Por lo general, todos los cineastas que tienen una conciencia moral en relación a las imágenes, como es el caso de Haneke aquí en Funny Games, o como puede ser el caso de Dea Kulumvesga-Billy en Beginning. Sí, he tenido que mirar el nombre porque es completamente imposible que yo pueda pronunciar eso del tirón. La película Beginning del año 2020. Estos dos ejemplos creo que son muy claros en cuanto a la representación de la violencia en la pantalla y cómo hay que pillar distancia. Yo no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero es que cada vez que veo una escena en la que se hace un plano corto de algo realmente bestia o repugnante, como por ejemplo me viene a la cabeza Saw, la película de James Wan, no lo sé, cada vez estoy más alejado de eso y creo que la distancia hace que todo tenga más potencia. No creo que hacer las cosas explícitas haga que las cosas sean más interesantes. Creo que es un efectismo bastante barato, creo que es algo muy vago. Entonces entiendo perfectamente que Haneke, cuando te separa de esa escena en Funny Games, lo que te invita es a la reflexión, de que tú estás ahí viendo eso, digiriéndolo, y para mí seguramente es de las escenas más jodidas de la película. Como dicen, es un plano larguísimo, es un plano que es imposible de escribir, ¿no? de escribir y describir. Es muy difícil hablar de ese plano si no lo has visto, y es que yo creo que no tiene otra manera de rodarse que no sea desde la distancia y con el máximo de respeto. Es bastante jodido. Y este descubrimiento, aparte del efecto de distanciamiento que produce, también permite otra denuncia: el hecho de que todas las personas hambrientas de escenas violentas pueden con toda tranquilidad y en su casa volver a verlas hasta la saciedad, casi de una forma enfermiza, una idea que ya esboza en el vídeo de Benny. Aquí está hablando de la escena mítica en la que ya se vuelve todo super meta en Funny Games.
Así es, Funny Games también fue para mí la ocasión de prolongar en otro registro la intención del vídeo de Benny, un poco como hacían los griegos. Cada gran tragedia tenía su equivalente en forma de farsa. En cierto modo podría decirse que Funny Games es la farsa del vídeo de Benny. Le preguntan, pero es imposible verla como una farsa. A pesar de los efectos de distanciamiento, se sufre con los personajes. Y Haneke contesta, porque las situaciones y la interpretación son muy realistas y creíbles. Pedí a 2 actores que interpretan a los torturadores que trabajarán en un registro cómico y a las víctimas en uno trágico, y eso hace que las relaciones sean inaguantables. Al actuar cómicamente, los 2 jóvenes asesinos demuestran carecer totalmente de compasión hacia sus rehenes. A partir de ese momento se puede esperar lo que sea. Más allá de comentar en profundidad este fragmento, quería ponerlo para que vierais que realmente hay un discurso muy constante a lo largo de la filmografía de Haneke. Lo que ha hecho en el vídeo de Benny lo acaba aplicando en cierta manera en Funny Games, como luego lo acabará aplicando en La cinta blanca, en Das Weiße Band. Hay mucha consistencia en su cine, es un autor en todos los aspectos y es un tipo que piensa mucho en las películas. Me parece fascinante que esté hablando del registro cómico y del registro trágico en Funny Games, porque cuando lo leí me di cuenta de que realmente es cierto. O sea, tiene bastante sentido que hayan trabajado en estos 2 registros para complementar la historia. Ahora sí, el vídeo de Benny. Hay un momento terrible en la película. Benny acaba de matar a la joven y va inmediatamente a la nevera a coger un yogur. No me parece que su comportamiento sea tan terrible. Más bien, cuando uno está conmocionado hace cosas imprevistas. En alemán lo describimos con el sustantivo Übersprungshandlung o algo así, que literalmente significa saltar por encima de la situación, o sea, optar por una acción sustitutiva. También habría podido poner la tele, sentarse y luego levantarse. Son momentos en los que se hacen cosas sin pensar, el cerebro deja de funcionar racionalmente para defenderse de la conmoción sufrida. Y le comentan, nos ahorra la visión del asesinato de la joven. Solo oímos el sonido emitido por la pistola de sacrificio utilizada por Benny. ¿Lo consideró un medio más eficaz? Sí, claro, todos los buenos thrillers y películas de terror funcionan así. Siempre es mejor dar rienda suelta a la imaginación del espectador en vez de imponerle una imagen. Las imágenes siempre son más banales. En el caso que nos ocupa, ver a Benny rematando a la joven sería una imagen insulsa y no se conseguiría nada desde el punto de vista técnico. Para empezar, tenemos a 2 adolescentes que no sabían interpretar la muerte de un modo convincente. De hecho, pocas veces he visto actores persuasivos en una situación semejante. El único que me convenció de que se moría de verdad fue Oscar Wiener en El barco de los locos. No sé cómo lo hizo, pero en el momento en el que le da el ataque, su cuerpo deja de funcionar de golpe, es increíble. Fue uno de los mejores actores del siglo XX. Creo que en general no deben mostrarse personajes en trance de muerte porque siempre parece falso. Esta es la razón técnica. En cuanto a la razón puramente cinematográfica, la imaginación va más lejos que la imagen. Y le dicen, pero acabamos viendo la escena en el monitor del vídeo de Benny. Y contesta, espero que haga pensar. Miramos un medio, el vídeo, dentro de otro medio, el cine. Un poco como Magritte con el hombre que se ve en un espejo. Aquí hay mucha tela, pero voy a comentar 2 cosas un poco por encima. Primero, el primer fragmento donde habla de saltar por encima de la situación. Creo que más allá de lo que psicológicamente sea más realista o menos realista, cinematográficamente es muy potente que después de una situación muy tensa suceda algo muy banal. Porque el espectador es ahí donde está cautivado, es ahí donde el magnetismo de la película te atrapa al 100%. Y probablemente psicológicamente tenga sentido que Benny se ponga a comer un yogur o cualquier cosa banal después de matar a esa niña. Pero a nivel narrativo y cinematográfico creo que la potencia está ahí, que es algo tan loco, es algo que pone en evidencia tanto absurdo de cómo funcionamos psicológicamente o como humanos, que a nivel de cine, a nivel narratológico, creo que es muy clave para que el espectador esté atrapado. Y luego algo en relación a los 2 fragmentos que creo que van un poco juntos, que es representar la muerte, que dice que evidentemente muchas veces se ve falso, pero como en el vídeo de Benny el cabrón nos enseña la muerte a través de una pantalla. Porque el cine de Haneke es meta puro, es todo pantallas con pantallas con pantallas. Tengo un vídeo que pondré por aquí que lo hice hace muchísimo tiempo y hablo un poco de eso, y de hecho el vídeo está grabando pantallas porque al final ese es el point, eso es lo importante del cine de Haneke. No es la realidad, son representaciones extremas de comportamientos humanos que nos podemos encontrar, de cosas que
suceden, pero llevado al extremo para que haya una reflexión metacinematográfica. Haneke nos está hablando de cine constantemente mediante el cine y nos señala pantallas dentro de pantallas. Me parece súper interesante, me parece que es de los pocos autores que se mueven esa tesitura o que se mueven esa tesitura también. Y creo que hay que pensar las películas de Haneke en relación a eso. Creo que es muy importante para entender realmente el mensaje de sus películas, tener en cuenta la violencia y tener en cuenta la representación de la violencia. Creo que es clave. Y os invito a todos que os pongáis a ver de nuevo las películas de Haneke si las habéis visto o que las veáis teniendo eso en cuenta. Teniendo en cuenta que lo que nos está explicando es la representación de la violencia dentro de las propias imágenes. O sea, que es capaz de distanciarse de la película acabada, al contrario de muchos cineastas que no ven las debilidades del montaje hasta mucho después. Es más fácil para mí porque el montaje ya está pensado durante la escritura del guión. El problema surge cuando no funciona una escena. Solo ruedo lo que está escrito en el guión, no como los estadounidenses que multiplican los planos por si acaso. Allí en realidad el autor de la película es el montador. No quiero nada de esto y por lo tanto solo ruedo lo que está previsto. Pero cuando soy consciente de que algo no funciona, estoy en un buen lío. Debo encontrar una solución para impedir que los espectadores se den cuenta del error. En el peor de los casos, suprimo la escena. Me pasó en Le Temps du Loup, donde corté casi 20 minutos que no funcionaban porque me había equivocado en el casting. Aquí Haneke arremete duro contra estos directores que ruedan y luego montan la película en la sala de montaje. Son enfoques muy diferentes. Hay gente que cree que la película toma forma en la sala de montaje, pero Haneke dice que no, que la película toma forma en el guión. Desde el guión está pensado todo. Está pensado cómo se va a rodar, cómo se va a montar, absolutamente todo. Entonces, claro, ahí le condiciona mucho que si una escena no le funciona por algún motivo, en este caso por motivos de casting, a lo mejor había un intérprete que no le funcionaba en ese momento en el conjunto de la película, tiene que sacrificarlo y ahí no tiene planes B. Es un enfoque que me parece bastante puro, bastante inteligente, pero tiene sus riesgos también. No creo que lo mejor tampoco sea rodar cantidades ingentes y que luego el esfuerzo de toda una producción se reduzca al 20% cuando lo vemos en la película, pero tampoco no hay que pillarse los dedos, no hay que rodar únicamente solo lo puro y duro porque puede haber problemas a nivel narrativo o a nivel técnico, básicamente, que comporte que se tenga que rodar otra vez con lo que comporta eso en una producción o que te quede un hueco en la narración. Entonces es un enfoque hardcore, la verdad. Se le considera uno de los últimos grandes cineastas que invita al público a hacerse preguntas sobre nuestro modo de vida en un mundo a la deriva, aunque algunos le reprochan ser un moralista. Sí, lo sé, y es algo que me molesta mucho porque hay una gran confusión en torno a lo que se entiende por moralista. Si un moralista es alguien que da lecciones, realmente no lo soy. Tengo una moral, pero no la impongo a nadie. En mis películas hablo de cosas desagradables sin ofrecer respuestas a las preguntas que planteo. Los que me tachan de moralista suelen ser aquellos que no quieren enfrentarse a ese tipo de preguntas. ¿Qué vamos a hacerle? Hay muchos jóvenes a los que les gusta lo que hago. Presente, Michael, no sé si soy joven, pero presente. Al final, el tema del moralismo es muy subjetivo. Yo no creo que el cine de Haneke sea moralista. Yo creo que el cine de Haneke plantea preguntas sin respuesta. Preguntas sin respuesta y preguntas a las que no quiere responder él. Entonces, quien considere que su cine es moralista, pues está en su derecho, evidentemente, pero yo no lo veo así. No creo que en ningún momento te diga esto está mal, por lo tanto tienes que hacerlo de esta manera. Es que no es para nada el cine de Haneke. Y está bien que tenga él este enfoque, pues quien quiera pensar eso que lo piense, pero no es así. Generalmente hablando, sus personajes existen antes de la construcción dramática. Son dos trabajos que se desarrollan a la par. Siempre se lo digo a mis alumnos, lo más difícil es la construcción, porque ahí se decide quién representa qué. Si las decisiones son buenas en esa etapa, la escritura se hace mucho más fácil porque habla y actúa el personaje, y el guionista conoce al personaje. Pero si la preparación no ha sido buena, si no se conoce lo suficiente al personaje, la escritura puede volverse muy trabajosa. Ahora bien, tampoco es fácil estar seguro de que el relato esté bien construido antes de lanzarse la escritura del guión propiamente dicho. ¿Cuándo escribe los diálogos? ¿A medida que redacta las escenas o una vez elaborado el conjunto de la estructura? Solo empiezo a escribir los diálogos cuando está definida la estructura general. A veces hay un bloqueo y debo cambiar algo en la escena, lo que puede repercutir en las escenas siguientes. Si es así, realizo todas las modificaciones antes de volver a los diálogos. Me parece normal. No creo que pueda escribirse un guión o una obra de teatro como si fueran una novela porque hace falta impedir que el espectador se aburra. En un libro el autor puede permitirse algún relleno que otro. En una película el espectador desenchufa y es sumamente difícil recuperarlo después. En este fragmento no creo que Haneke nos descubra mucha cosa. Al final el modus operandi por lo general es tienes una idea, la estructura es una especie de escaleta secuencial, tejes la estructura general, ya os digo, hablando de ficción, pero tejes la estructura general de lo que va a ser la película y a partir de ahí entonces construyes los diálogos y las situaciones las desarrollas. Entonces, claro, esta pregunta de que si los personajes existen antes de la construcción
narración dramática o si los diálogos están antes que la estructura de la película, es un poco meh. Es uno de estos fragmentos que estaba dudando si meterlos o no en el vídeo, pero creo que está bien verlo, de que tampoco no es tan alien lo que hace a nivel de proceso narrativo Michael Haneke. Y creo que es importante ver cómo es muy consciente del medio. Como dice, por ejemplo, que en un libro puedes meterle relleno y te lo saltas un poquito, pero si desconectas una película sí que es verdad que es muy jodido recuperar a un espectador que ya ha perdido la fe en ti. Y hasta aquí mi vídeo sobre los apuntes Haneke por Haneke. Recordad que tenéis todos los apuntes que he recopilado de este libro en la caja de descripción, en mi cuenta de Twitter o mi cuenta de X. Y espero que el vídeo os haya parecido interesante. Os dejaré por aquí en algún lugar otros vídeos que tengo en relación a otros libros de cine. De hecho, este vídeo existe porque en Twitter puse una votación sobre los últimos libros de cine que me había leído y me comentasteis que quería que hablara de este en particular, el primero, si podía ser. Así que nada, tengo pensado traer los demás. Son vídeos que funcionan bastante por algún tipo de motivo. Creo que nadie habla de estos libros de cine en YouTube, así que os agradecería que me soltarais un buen likeazo, que suscribiréis al canal si os ha parecido interesante. Como os digo, habrán más vídeos sobre libros de cine y muchas gracias a todos por aguantar la turra. Nos vemos en el siguiente. Un besito. Adiós.